capítulo, a uno de los capítulos, junto al de patología mamaria, más importantes de mi especialidad, el de oncología ginecológica. Bueno, si hacemos un pequeño esfuerzo, clasificamos, o mejor dicho, ordenamos los tumores de más a menos frecuentes. Acordaros que el más frecuente es el de la mama, el segundo, el de endometrio, el tercero, ovario, y el cuarto, cervix. Bien, entonces vamos a repasar los más frecuentes. Vamos a empezar por el menos frecuente en nuestro medio, que es el cervix. Os insisto mucho en el cervix porque es muy preguntado en el MIR. Bien, ya sabéis que precediendo a un cáncer de cervix invasor tenemos las típicas lesiones intraepiteliales del cervix. ¿Dónde aparecen en el cervix estas lesiones intraepiteliales? ¿En qué zona? Unión escamocolumnar. Y normalmente aparecen como lesiones multicéntricas. ¿Y dan síntomas estas lesiones intraepiteliales del cervix? Ninguna. Bien, ¿os acordáis? Este esquema es buenísimo, Este esquema nos dice cómo a partir de un epitelio cervical normal podemos pasar a un cáncer a través de un virus. Fijaros, aquí tenemos cofactores de adquisición, aquellos factores que ayudan a que una mujer adquiera la infección por el virus de papiloma humano. Los cofactores de adquisición típicos, ¿cuáles son? La promiscuidad, la precocidad en las relaciones sexuales, ¿no? A más promiscuidad, más fácil adquirir el virus del papiloma humano. Bien, como consecuencia de esa infección, de un epitelio normal pasamos a un epitelio anormal. Pero aquí tenemos lesiones de bajo grado, ¿vale? Si actúan los cofactores de progresión, esa lesión de bajo grado puede convertirse en una de alto grado. A recordar los cofactores de progresión, que son que tengamos una alta carga viral, que sean virus del papiloma humano el 16 o el 18, que se sobreexpresen los oncogenes E6, E7, la multiparidad, ¿os acordáis? El tabaco, también es un factor de riesgo importante, y la toma de anticonceptivos. Esos son los más importantes a recordar. ¿Me seguisteis? Alta carga viral, 16-18, expresión del oncogen E6-E7, acordaros la multiparidad, el tabaco y los anticonceptivos. ¿Qué aumentaban los anticonceptivos? Cervix, ¿no? ¿Y qué disminuían? Ovario y endometrio. Bien, lo que os digo, si actúan estos cofactores de progresión de una lesión intraepitelial de bajo grado, pasamos a otra de alto grado. Y si ya actúan los cofactores angiogénicos de invasión, pasamos a un microinvasor y luego a un cáncer invasor. Importante también a tener en cuenta esta rama del lado izquierdo. Acordaros que las lesiones de bajo grado en un 70% de los casos remiten espontáneamente a la normalidad. Y fijaros, incluso las lesiones de alto grado, aunque en un porcentaje más bajo, también pueden remitir espontáneamente a la normalidad. Claro este esquema, ¿no? Pues seguimos avanzando. Vamos a estudiar esto. Cribado de las lesiones intraepiteliales de cervix. Cribado, ¿cómo? A través, ya sabéis, la triple toma, el Papa Nicolau que conocéis todo el mundo. Se toma una muestra de la zona de transformación del endocervix, de la vagina, y eso se extiende en un porta. Decimos que la citología es positiva cuando lo que veis en la imagen, fijaros, aquí se altera el núcleo. El núcleo se hace de un contorno más irregular, es más intenso en su color, aumenta de tamaño. Eso significa que es citología positiva. Fijaros, el Papa Nicolau, la citología cervical, fijaros, tiene baja sensibilidad, en cambio tiene alta especificidad para el CIN2 y CIN3. ¿De acuerdo? Acordaros, el Papa Nicolau tiene baja sensibilidad, aunque alta especificidad para el CIN2 y CIN3. Y este es el programa de cribado de cáncer de cervix que propone en nuestro medio la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. ¿Lo recordáis? Dice que hay que hacer Papa Nicolaus a las mujeres a partir de los 25 años o tras 3 años de la primera relación sexual, ¿vale? Se le hace esa citología y al año siguiente otra. Si las dos son negativas, entonces se les pasa la siguiente citología a 3 años, ¿vale? Y así hasta el final del cribado, que son los 65 años. Y fijaros en esta ramita de aquí, mujeres de más o igual a 35 años, si además de hacerles Papa Nicolau, le hacemos el test para detectar si tienen ADN de virus de papiloma humano y esto todo resulta negativo, es decir, no tiene el virus, podemos espaciar el siguiente control, fijaros, hasta 5 años. Pero si, bueno, resulta que sí que tiene el virus, aunque no tenga lesión citológica, entonces no, ya el control tiene que ser anual. Bien, otra técnica de cribado y a veces de diagnóstico de estas lesiones intraepiteliales es lo que veis en la imagen, ¿os acordáis? La colposcopia. Colposcopia es un microscopio binocular de bajo aumento a través del cual vemos el cuello del útero, instilando ácido acético o instilando Lugol, que es la prueba de Siller, es lo que veis aquí. La idea con la que tenéis que quedaros es que en la prueba de Siller no se va a teñir con Lugol las lesiones, las zonas anómalas no van a captar Lugol, así como el endocervix tampoco lo capta. Entonces, del exocervix, aquellas zonas que no capten Lugol es la que tenemos que biopsiar, ¿me entendisteis? Y tercera prueba de diagnóstico y cribado es esta, la técnica para determinar si hay ADN del virus del papiloma humano mediante técnicas de hibridación o PCR. Bien, una vez que hemos cribado
Para confirmar que una mujer tiene una lesión intraepitelial de cuello de útero, hay que hacer pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas siempre es lo mismo, es hacer biopsias. En el cuello del útero generalmente cogemos biopsias dirigidas por colposcopia. La colposcopia permite visualizar, como visteis en la imagen, sobre todo el exocervix. El problema está cuando tenemos una lesión sospechosa en endocervix. En ese caso, la biopsia la obtenemos haciendo un legrado endocervical. Fácil de resolver, ¿vale? Otra técnica diagnóstica y muchas veces terapéutica es esto, la corización. Resecamos un cono, un trocito de cuello de útero, utilizando un asa de diatermia o un bisturí eléctrico, y esto muchas veces es el tratamiento definitivo. Esto es lo que se hace en el caso de que tengamos un CIN2 o un CIN3, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver la clasificación de las lesiones intraepiteliales del cuello del útero. Si hacemos una clasificación teniendo en cuenta el concepto anatomopatológico, la biopsia es muy fácil, CIN1, CIN2, CIN3. Si tenemos en cuenta las células, la clasificación es la de Bethesda, y tenemos que tener en cuenta células escamosas o células endocervicales. En las células del exocervix podemos tener células escamosas de significado incierto, podemos tener lesión de bajo grado, de alto grado, o podemos tener carcinoma escamoso. Y en las de endocervix, ¿qué podemos tener? Células endocervicales de significado incierto, podemos tener un AIS, es decir, un adenocarcinoma in situ, o un adenocarcinoma. ¿Me seguisteis? Exocervix y endocervix, cada uno con sus variantes. Perfecto. Tratamiento, súper fácil. Si os encontráis con un CIN1, no hay que tratar. ¿Por qué? Por la posibilidad de remisión espontánea a la normalidad. Hay que estar muy atentos y hacer un seguimiento semestral, ¿vale? Con colposcopia y citología. Si es un CIN2 o un CIN3, ¿qué tenéis que hacer? Nos lo preguntan muchas veces en el MIR. Una conización. ¿Os cabe duda? Ninguna, ¿de acuerdo? Conización para el CIN2 y CIN3. Únicamente se optará por la histerectomía para tratar un CIN2 o un CIN3 cuando hacemos un cono y los bordes permanecen afectos, o por ejemplo cuando la lesión ya se extiende hacia la bóveda vaginal, o por supuesto si la mujer ya tiene otros problemas ginecológicos asociados. Bien, y ahora caso clínico. Gestante que en la semana 22 le detectáis un CIN2 por biopsia y colposcopia. ¿Qué hacéis? ¿Le hacéis un cono a una gestante en la semana 26? No. Podéis provocar un parto pretérmino, ¿de acuerdo? Acortáis el cuello, lo dejáis poco funcionante y ese cuello puede abrirse, ¿vale? Las lesiones intraepiteliales del cuello del útero durante la gestación única y exclusivamente se siguen, ¿vale? Cada 3 meses, citología, colposcopia, y luego se reevalúan en el posparto. Si persisten en el posparto, ya se tratan, ¿vale? En ausencia de cáncer de cervix invasor, no hagáis nada durante el embarazo. Perfecto. Ya esto, cáncer de cervix invasor. ¿Os acordáis? El cáncer de cervix invasor tiene pues mucha variabilidad en cuanto a su distribución geográfica, ¿no? Es altamente frecuente en los países en vías de desarrollo, sin embargo, lo que decíamos aquí es el menos frecuente de todos los que hemos visto en la mujer. ¿Por qué? Por el cribado. ¿De acuerdo? El cribado es la técnica que ha permitido disminuir esta incidencia tan drásticamente en nuestro medio. Bueno, ¿cuál es la condición necesaria pero no suficiente para que una mujer tenga un cáncer de cervix? Virus del papiloma humano. Cofactores que favorecen la progresión de una lesión de bajo grado a alto grado, acordaros, alta carga viral, 16-18, expresión del oncogen E6-E7, multiparidad, tabaco, anticonceptivos, ¿vale? Y de así pasamos de una lesión de bajo grado a alto grado, y si actúan los factores angiogénicos de prevención, llegamos pues a un cáncer invasor. ¿Os acordáis? Cáncer invasor que procede de una lesión intraepitelial que tiene su origen ¿en qué zona generalmente del cuello del útero? En la unión escamocolumnar. ¿Os acordáis? La zona de transformación. ¿Cómo se propaga el cáncer de cervix? El cáncer de cervix, también el endometrio, ya lo veremos, se propagan sobre todo y el de ovario por contigüidad a las estructuras vecinas. ¿Os acordáis del estadiaje del cervix? De cervix pasa a vagina, a sus estructuras vecinas, ¿de acuerdo? Se propaga fundamentalmente por contigüidad y vía linfática. La diseminación hemática en los cánceres ginecológicos es menos frecuente. Bien, tipos histológicos. Acordaros, en vulva también, así como en cuello uterino, el cáncer más frecuente es el escamoso. ¿Os acordáis de eso? Cáncer escamoso, ¿vale? Ojo también que en cervix que podemos tener adenocarcinoma. Ojo con el adenocarcinoma que tiene peor pronóstico, ¿vale? Y no se ve por colposcopia. Y se relaciona sobre todo con el virus del papiloma humano tipo 18, otro dato a tener en cuenta. Y ojo también que en el cuello del útero, además del escamoso, del adenocarcinoma, podemos tener otro tipo de tumores, linfomas, sarcomas, cualquier tipo de tumores. Bien, ¿cuál es la clínica de las lesiones intraepiteliales de cervix? ¿Dan clínica? El que una mujer tenga un CIN2, ¿pensáis que le produce algún problema? Nada, no da clínica, ¿de acuerdo? No da dolor, no da sangrado. Problema, ¿cáncer invasor hay clínica? Sí. Hay sangrado en agua de lavar carne, ¿vale? Luego síntomas digestivos, síntomas urinarios y puede aparecer ya dolor cuando estemos en estadios bastante avanzados. Bien, diagnóstico de todos los cánceres, como siempre, por biopsias, ¿vale? En el cervix, generalmente lo que decíamos, dirigidos por colposcopia. Y luego, para ver la extensión que tiene el cáncer de cervix, pues empleamos distintas técnicas. Empleamos la exploración bajo anestesia, TAC, o lo que se emplea más actualmente, y recordarlo y rodearlo bien, es la resonancia nuclear magnética. Es fundamentalmente con lo que estadiamos actualmente el cáncer de cervix, ya que el estadiaje del cáncer de cervix debemos tenerlo antes de adoptar la conducta terapéutica, porque como veréis ya de estadios muy precoces, el cáncer de cervix, el tratamiento de elección es la radioterapia, no la cirugía.
Perfecto. Estadiaje, por lo tanto, del cáncer de cervix preoperatorio. Acordaros, mediante biopsia y sobre todo resonancia. Estadio 0 es un carcinoma in situ. Estadio 1 de cáncer de cervix es es un tumor confinado al cervix. Tenemos aquí el 1, 1A o el 1B. Bien, el 1A es microinvasor, puede ser a su vez 1A1. El 1A1, como es, de menos de 7 milímetros de longitud y de menos de 3 milímetros de profundidad. Y el 1A2 es de menos de 7 milímetros de longitud y de menos de 5 milímetros de profundidad. ¿Me seguisteis, 1B es un tumor mayor, 1B1 de menos de 4 centímetros, 1B2 de más de 4 centímetros, pero siempre confinados al cervix. Vámonos con el 2. Del cervix pasa a las estructuras vecinas. En primer lugar, a la vagina. Si hay afectación de los 2 tercios superiores de vagina, eso es un 2A. ¿Os acordáis? Dentro del 2A, una vez más, hay subdivisión. 2A1, 2A2. 2A1, otra vez, menos de 4 centímetros, 2A2, más de 4 centímetros. Y luego tenemos el 2B, que es cuando hay afectación parametrial, pero sin llegar a pared pélvica. Estadio 3, avanzamos más adelante. 3A, y hay afectación del tercio inferior de vagina. 3B, lo sabéis muy bien, afectación de todo el parametrio llegando a pared pélvica o afectación nodular del parametrio. Y ojo con este estadio, porque si hay una afectación bilateral, se pueden atrapar los dos uréteres y la mujer puede morir en coma urémico. Por último, estadio 4. 4A, mucosa vesical y rectal. 4B, metástasis a distancia. ¿Qué tal? ¿Os mantuvisteis bien concentrados? Yo sí. Uy, es que tienes que tener en la cabeza la forma en la que se propaga el cáncer de cervix. Quedaros con los dibujos. Cervix, vagina, parametrio, ¿vale? Mucosa vesical y rectal, distancia. Es la forma de recordarlo a medio plazo. Bien, en cuanto al tratamiento. El tratamiento del cáncer de cervix os resumo en letras grandes. La radioterapia, ¿vale? Desde estadios precoces, desde el 2B. ¿Qué era el 2B? Parametrio, sin llegar a pared pélvica. A partir de ahí, en adelante, radioterapia externa, más braquiterapia, más quimio concomitante. Bien, y fijaros, y por detrás del 2B, si tenemos un 2A, un 2A1, sí que se puede operar, ¿de acuerdo? Pero si ya tenemos un 2A2, es decir, de más de 4 centímetros, se radia también. Solamente los tumores pequeños pueden operarse. ¿Mediante qué? Histerectomía radical más linfadenectomía. Y solo, en el mejor de los casos, es decir, que sea un in situ o un 1A1, ¿qué es un 1A1? Menos de 7 milímetros de longitud, menos de 3 milímetros de profundidad. Y la mujer tenga deseos genésicos, el tratamiento puede ser muy conservador con un cono. ¿Me seguisteis? En el mejor de los casos, in situ o 1A1, podemos hacer un cono. En el resto, histerectomía radical más linfadenectomía. Y radicalmente, a partir del 2B, radioterapia. Acordaros, radioterapia externa más braquiterapia junto con quimio concomitante. Recordad la histerectomía radical, que es la que se hace para el tratamiento del cáncer de cervix. ¿Por qué se dice que es radical? Quitamos todo el útero, cuerpo y cuello, fijaros, quitamos todo este rodete alrededor del útero, el parametrio, quitamos también un rodete de cúpula vaginal y hacemos una linfadenectomía pélvica y paraórtica. Si esto lo hacemos vía abdominal, es la intervención de Bertin-Mace, que se llama. Y si se hace vía vaginal, es la intervención de Souta. ¿Quitaremos los ovarios en el cáncer de cervix? ¿Qué pensáis? No, porque no es un tumor hormonodependiente, ¿no? No así, por ejemplo, en el endometrio. En el adeno de endometrio siempre se quitan los ovarios porque es un tumor hormonodependiente, pero no en el cervix. Perfecto, pronóstico. El pronóstico de estos tipos de cánceres, como siempre, va a depender del estadiaje clínico. Y ojo, peor pronóstico, el escamoso o el adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Peor pronóstico cuando afecta a una chiquita joven, ¿vale? Peor pronóstico cuando tenemos alta carga viral del 16 y 18, cuando hay sobreexpresión del oncogen E6, E7 y, por supuesto, cuando ya hay metástasis linfáticas. Perfecto, terminamos el cervix. Ojo con el cervix, muy preguntado en el MIR. Yo creo que el endometrio es más fácil. El endometrio lo recordamos bien. Adenocarcinoma de endometrio, segundo tumor más frecuente en la mujer, después del de la mama. ¿Cuándo aparece la mujer? Generalmente la posmenopausia, ¿vale? A partir de los 50 años. Recordad que el adeno de endometrio generalmente es un tumor hormonodependiente. Luego, cualquier circunstancia que conlleve a una exposición aumentada de estrógenos aumenta el riesgo de adeno de endometrio. Menarquia precoz, menopausia tardía, ¿os acordáis? La administración durante la menopausia de solamente estrógenos. El tamoxifeno, todo eso aumenta el riesgo de adeno de endometrio. Otra idea, acordaros, ¿os acordáis del Lynch tipo 2? ¿Os acordáis del Lynch, que nos lo preguntan en el MIR? Cáncer colorectal no polipósico asociado sobre todo a adeno de endometrio. Otros factores de riesgo, obesidad, sedentarismo, hipertensión. No os olvidéis, que os va a ayudar mucho, sorendometria, para recordar los factores de riesgo del adeno de endometrio. ¿Qué nos protege frente al adeno de endometrio? Lo sabéis todos. Anticonceptivos hormonales, ¿vale? Y también el tabaco, porque es un antiestrógeno. Bien, anatomopatológicamente es fácil, fijaros. La mayor parte de los adenos de endometrio son adenocarcinomas endometrioides, en relación con que hay un exceso de estrógenos. Esto
estos pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o mal diferenciados. Pero los que son desde luego siempre mal diferenciados y tienen muy mal pronóstico son este otro grupo, los no endometrioides, papilar seroso y de células claras. Nos lo preguntaron el año pasado en el MIR. ¿Cuáles son los de peor pronóstico? Papilar seroso y células claras. Estos no endometrioides, no relacionados con los excesos de estrógenos. ¿De acuerdo? Dentro del endometrioide, decía, se puede graduar en bien diferenciados, moderadamente diferenciados o mal diferenciados. ¿En función de qué? En función de su componente glandular. Cuando un tumor se parece mucho a su tejido de origen, eso significa que es bien diferenciado, lo cual implica que tiene buen pronóstico. ¿Me seguisteis? Por lo tanto, un adeno de endometrio, cuanto más glándulas tenga, mejor. Un bien diferenciado, un adeno de endometrio es que más del 75% del componente son glándulas. ¿Me seguisteis, no? Un G2, entre un 25 y 75% es componente glandular, y un G3, hay muy pocas glándulas, menos del 25% forman glándulas. O fijaros, en una ocasión en el MIR nos preguntaron la gradación, pero no teniendo en cuenta las glándulas, sino que teniendo en cuenta el patrón de crecimiento sólido. Y esto es a la inversa. Cuanto más patrón de crecimiento sólido, peor pronóstico. Fijaros, un G3, un indiferenciado, es cuando más del 50% del tumor tiene un patrón de crecimiento sólido. Tenéis que intentar reducirlo para recordarlo, ¿vale? No os vengáis abajo. Clínica. Que no, que lo vais a recordar, ya veréis que sí. La clínica del adeno de endometrio es muy fácil. Metrorragia posmenopáusica, 100.000 veces preguntado en el MIR. Ya veréis. ¿Cómo se propaga el adeno de endometrio? Como el cervix, por contigüidad a estructuras vecinas, luego vía linfática y por último vía hemática. Esto es lo mismo, acordaros, ¿eh? Metrorragia posmenopáusica, ¡pum! Se os enciende la bombilla, adeno de endometrio. Bien, diagnóstico, fácil también. ¿Cuándo debo sospechar que una mujer posmenopáusica puede tener patología endometrial? Cuando le hago una ecografía y veis aquí, esto es el miometrio y esto es el endometrio. ¿Veis qué grueso tiene el endometrio? Cuando el endometrio mide más de 4 o 5 milímetros, eso significa que puede haber patología endometrial. ¿Qué hago yo para verificar que esa mujer tiene o no patología endometrial? ¿Cómo creéis que yo accedo a ese endometrio? Haciendo biopsia por aspiración, legrado fraccionado o haciendo una histeroscopia y una biopsia dirigida. Recordadlo porque eso también nos lo preguntan muchísimas veces en el MIR. De elección actualmente para estudiar el endometrio, acordaros, histeroscopia con biopsia dirigida. Perfecto. Bien, estadiaje. Nos volvemos a concentrar en el estadiaje del cáncer de endometrio. Estadio 1, limitado al cuerpo uterino. Estadio 1A es un tumor del endometrio o menos de la mitad del miometrio. El 1B es de más de la mitad del miometrio, ¿vale? Limitado al cuerpo. Fijaros, estadio 2, ya no solamente es del cuerpo, también del cuello uterino, pasó al estroma cervical. Estadio 3, se divide en 3A, 3B, 3C. El 3A es un tumor que ya afecta a serosa y anejos. El 3B es cuando hay afectación parametrial o de vagina. Y el 3C, quedaros con la idea de que es cuando hay afectación de los ganglios linfáticos. Y el 4, como siempre, ¿vale? Mucosa vesical rectal y metástasis a distancia. ¿Lo seguisteis? Muy preguntable, porque esta clasificación es de FIGO 2009, que todavía nunca nos la han preguntado en el MIR. ¿Qué es un 1B en el adeno de endometrio? Más del 50% de invasión miometrial, ¿vale? 1B. Perfecto. Bien, pasamos al tratamiento. Decíamos, tratamiento del cervix, radioterapia, ¿no? Tratamiento del endometrio, quirúrgico. Por excelencia. ¿Por qué? Porque además mediante la cirugía es como se hace el estadiaje. Se hace una histerectomía con doble anesectomía, eso se envía al patólogo y el patólogo nos dice en qué estadio está, si es un 1A o si es 1B, si es G2 o si es G3. Bien, si a partir del 1B o si es un G2, G3, además de histerectomía y doble anesectomía hay que hacer linfadenectomía pélvica y paraórtica. Y además, insisto, si a partir del 1B y si es un G2, G3, después de la cirugía hay que hacerle radioterapia. ¿Me seguisteis? Ese es el resumen. Tratamiento por excelencia del endometrio, tratamiento quirúrgico. Y a partir del 1B, o si es un G2, G3, esa cirugía hay que completarla con linfadenectomía y después asociarle radioterapia. Ese es el resumen. ¿Me seguisteis? Por tanto, ¿cuándo radioterapia? Acordaros, a partir del 1B, cuando es un G2, G3, y por supuesto, aquellos que tenían mal pronóstico. ¿Os acordáis los del mal pronóstico? Papilar seroso o células claras, que no se os olvide. Bien, factores pronósticos en endometrio. Depende del estadiaje clínico, depende del grado de diferenciación tumoral, y os insisto, papilar seroso de células claras tiene peor pronóstico. Y para terminar, ya con la oncología. Bien, endometrio bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿Todo claro? ¿Sí, no? Sí. Bien, ovario. Ya sabéis, esto es un ovario. El ovario está recubierto de un epitelio. Pues bien, la mayor parte de los cánceres de ovario proceden del epitelio que recubre al ovario, del epitelio celómico. Además, pueden proceder de la célula germinal o pueden proceder de los cordones sexuales.
Bien, factores de riesgo de cáncer de ovario. Los cánceres de ovario suelen aparecer en mujeres del medio urbano, de alto nivel socioeconómico, en torno a los 50 o 60 años. Y hay una teoría que intenta explicar el cáncer de ovario, que es lo que veis ahí en amarillo, la teoría de la ovulación incesante. ¿Os acordáis? Las mujeres que están continuamente ovulando, en esa ovulación se produce una lesión en la superficie del ovario y a veces esa lesión no se repara adecuadamente y la consecuencia ¿cuál es? Pues que al final se produce un proceso neoplásico. Por eso, los anticonceptivos, como producen anovulación, pues disminuyen el riesgo de cáncer de ovario. ¿Me seguisteis? Anticonceptivos hormonales que aumentaban el riesgo de cervix y disminuían el riesgo de ovario y endometrio. Bien, importante también la historia familiar. Fijaros, hay algunos cánceres de ovario que se transmiten familiarmente. Hay un síndrome de cáncer de ovario familiar, hay otro que es, este lo vamos a ver después, cáncer de mama y ovario familiar, asociado a mutaciones en el BRCA1 y 2. Y fijaros, otra vez, el Lynch tipo 2, que era, que ya lo vimos, cáncer colorectal no polipósico, asociado especialmente ¿a qué? Adeno de endometrio. La segunda asociación más frecuente a esto, a cáncer de ovario. Bien, y también habíamos visto, por ejemplo, el Pew-Jagers. ¿Os acordáis en qué contexto? Pubertad precoz isosexual periférica. Os decía que en el Pew-Jagers, el que aparece pigmentación mucocutánea, poliposis intestinal, hay tumores de la granulosa a veces, ¿vale? Bien, factores que protegen frente al cáncer de ovario, anticoncepción, el embarazo, por el mismo mecanismo que los anticonceptivos hormonales, durante los 9 meses de embarazo la mujer no ovula. Y por un mecanismo desconocido, la ligadura tubárica. Bien, y vamos allá con la clasificación de los cánceres de ovario. Nos lo preguntaron, esta clasificación el año pasado. Empezamos con los del epitelio celómico, digo, los más frecuentes. Empezamos con los serosos. Bueno, aquí es fácil. Los serosos pueden ser benignos, borderline o malignos. A recordar, el cistoadenocarcinoma seroso de ovario es el cáncer de ovario más frecuente. ¿Qué es típico del cistoadenocarcinoma seroso de ovario desde un punto de vista microscópico? Los cuerpos de Samoma. Bien, ecográficamente, ¿cómo se expresa este cistoadenocarcinoma seroso de ovario? Como una estructura sólido-quística, ¿os acordáis? Mezcla de zonas sólidas con zonas quísticas. Cuanto más zona sólida, más maligno que es el tumor. Además hay tabiques, excrescencias, etc. Mucinoso, lo mismo, benigno, borderline o maligno. Un gran quiste lleno de moco que puede producir una peritonitis meconial. Meconial. Estoy en otro asunto. Un pseudomisoma peritoneal. Bien, luego tenemos el borderline y por último el maligno. Seguimos concentrados, clasificación del epitelio celómico, tumores serosos, tumores mucinosos y luego los endometrioides. Fijaros, dentro de los endometrioides tenemos la variante benigna y la variante maligna. La benigna son los adenomas y adenofibromas y luego el carcinoma endometrioide es el maligno, como el adeno de endometrio, muy parecido a él. Bien, y luego tenemos el de células claras, en el cual está contraindicada la terapia hormonal sustitutiva y por último el tumor de Brenner. El tumor de Brenner es un tumor preguntable, es peculiar, es un tumor sólido, generalmente benigno, aunque también puede ser maligno. Generalmente es no funcionante. Y acordaros, es un tumor sólido, como los fibromas y como los tecomas. Y estos tumores sólidos se pueden asociar con el síndrome de Mace, lo sabéis, ascitis e hidrotoras. ¿Seguisteis? Esos son los tumores del epitelio celómico, serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras, tumor de Brenner. Bien, pasamos a otro grupo, tumor de las células germinales. ¿Cuál es el tumor más frecuente del de las células germinales? Lo sabéis todos, el teratoma, el disgerminoma, ¿vale? Eso es lo que les da las características generales de los tumores de las células germinales. Suele aparecer en mujeres jóvenes, suelen ser unilaterales, muchas veces de gran tamaño y son benignos los teratomas, ¿vale? Eso es el global, porque ya os digo, los tumores más frecuentes de las células germinales son los disgerminomas. Pero bien, hay formas que no son teratomas, hay formas que son malignas. Por ejemplo, el disgerminoma, como bien dice su nombre, es un tumor que deriva directamente de la célula germinal. ¿Os acordáis dónde vimos el disgerminoma? Si lo recordáis, en el Morris. Os decíamos que había que hacer gonadectomía porque si no podían degenerar hacia el disgerminoma. Es maligno, es parecido al seminoma y la peculiaridad que tiene es que mientras que la mayoría de los cánceres de ovario se tratan con cirugía más quimio, este se trata con cirugía más radioterapia. Cirugía más radioterapia. Bien, tumor del seno endodérmico. A recordar de este fundamentalmente es que eleva la alfa-fetoproteína. Nos lo preguntaron 100.000 veces en el MIR. Luego el embrionario eleva alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica humana, como eleva también el coriocarcinoma, eleva fundamentalmente la HCG. Y por último, eso lo que os digo, el grupo lo más frecuente de los de las células germinales, recordad, los teratomas, esos quistes peculiares que derivan de las 2-3 hojas blastodérmicas. En general, como os digo, son benignos. Hay una excepción en los teratomas en cuanto a la benignidad, que son los teratomas inmaduros. Esos son malignos, los teratomas inmaduros, que tienen tejido neuronal. Y dentro de los maduros tenemos el sólido o el quístico. El quístico, que es el dermoide, es el más frecuente. Es ese típico quiste con dientes, con grasa, con pelos. Si a una chica joven le hacemos una radiografía simple de abdomen y vemos macrocalcificaciones groseras en fosa ilíaca derecha, ¿qué debemos de pensar? Pues en esto, en un teratoma, que ya os digo, quístico maduro, que es un tumor benigno. ¿Qué tal lo visteis? Bien, ¿no?
Seguimos con los tumores ahora ya de los cordones sexuales, ¿de acuerdo? Los tumores de los cordones sexuales, es decir, los tumores de la granulosa y de la teca. ¿Qué produce la granulosa? Estrógenos. ¿Qué produce la teca? Andrógenos, ¿no? Entonces, si hay tumores de la granulosa de la teca, como son funcionantes, van a dar clínica. Luego los vamos a diagnosticar más rápidamente, ¿de acuerdo? En un estadio 1 ya lo solemos diagnosticar. Bien, tumores de la granulosa. Lo característico de los tumores de la granulosa desde un punto de vista microscópico es esto, a recordar. Cuerpos de Cal-Essner, que son estas células dispuestas como en roseta con un material Pas positivo central. Y luego tenemos los tumores de la teca, en el que las células se disponen como en cordones, son fusiformes y se disponen en cordones. Y muchas veces los tumores de la teca se asocian con fibromas, que es a su vez el tumor más frecuente de este grupo, del de los cordones sexuales, los fibromas, que son también tumores sólidos. ¿Os acordáis qué otro tumor sólido ya hemos visto? Brenner, fibromas y tecomas se pueden asociar con el síndrome de Méis, ¿vale? Y por último, dentro de los tumores de los cordones sexuales y del estroma tenemos este, como dice su nombre, arrenoblastoma. Es un tumor que también se llama de las células de Sertoli, productor de andrógenos. ¿Qué provocará en una niña un tumor de un arrenoblastoma? Una pubertad precoz heterosexual, ¿vale? Bien, y luego ya hay tumores mixtos, por ejemplo, el gonadoblastoma. Este es un tumor que puede ser visible también mediante radiografía simple de abdomen, porque presenta macrocalcificaciones finas, y lo hemos visto en un contexto gonadoblastoma, si os recordáis, en el Turner, lo hemos visto. Y luego tenemos los metastásicos, por ejemplo, el de Krukemer, que todo el mundo lo sabéis, son adenocarcinomas bilaterales en el ovario, que son metástasis que proceden de un gástrico o de uno de colon. Clínica. El cáncer de ovario, el problema está en que no produce clínica, y cuando la produce es muy tarde. Ya estamos en un estadio 3 o más adelante, ¿de acuerdo? De producir clínica, las mujeres tienen mucha ascitis, mucha distensión, tienen una gran masa abdominal, dificultad respiratoria, suelen tener caquexia, anorexia, adelgazamiento y acordaros, muchas veces tienen síndromes paraneoplásicos. Os lo dije en la segunda vuelta. ¿Os acordáis cuál es el síndrome paraneoplásico más frecuente en el cáncer de ovario? ¿Lo tendréis apuntado? Porque no lo trae en el libro. Hipercalcemia. Hipercalcemia. También puede aparecer ataxia cerebelosa, anemia hemolítica microangiopática, etc. Acordaros, el síndrome paraneoplásico que con más frecuencia aparece asociado al cáncer de ovario es la hipercalcemia. Diagnóstico, pues bien, fácil, palpamos una tumoración. Por ecografía vemos esta imagen, una tumoración sólido-quística. Recordad, cuanto más componente sólido, más maligna es esa lesión, con papilas, con excrescencias. Luego, pues empleamos otra serie de estudios radiodiagnósticos, utilizamos un TAC, resonancia, podemos emplear también marcadores tumorales. De estos marcadores, ¿dónde se eleva la alfa-fetoproteína? ¿En qué tipo de tumor? En el del seno endodérmico, acordaros, Y luego el CA125, ¿dónde lo hemos visto ya que se eleva? La endometriosis, Bien, el CA125 es un marcador tumoral muy sensible, pero muy poco específico, especialmente en la mujer en edad fértil. Ya habéis visto, hay patologías benignas, como puede ser la endometriosis, incluso los miomas, incluso en el embarazo, el CA125 se eleva. Es muy sensible, pero en realidad es eso, lo que os digo, poco específico. ¿Cuál es la principal utilidad de este marcador tumoral? Es que diagnosticamos a una mujer de cáncer de ovario, ¿no? Y le determinamos en sangre el marcador tumoral pretratamiento. Luego la tratamos y vemos cómo el marcador disminuye. Y luego la vamos siguiendo. A veces la mujer no tiene ninguna clínica ni nada, pero, por ejemplo, 2 años más tarde vemos que el marcador empieza a elevarse. Ojo, ¿eso qué significa? Que es recidiva, ¿vale? La elevación del marcador puede ser el primer signo de recidiva tumoral. Y como siempre, ¿qué nos confirma el que estamos ante un cáncer de ovario? Como siempre, ¿no? El estudio anatomopatológico. Pero claro, los ovarios están en cavidad abdominal. Tenemos que operar a la paciente. La idea es la siguiente. Si tenéis una baja sospecha de malignidad, se hace una laparoscopia y una quistectomía y se le envía al patólogo para que lo analice. Pero si ya la sospecha es alta, porque por ejemplo tenéis implantes en el peritoneo, tenéis una imagen sólido-quística en la ecografía, si os dan esos datos, y hay que hacer laparoscopia o laparotomía con anesectomía. No andar quitando solamente el quiste, sino quitando todo el ovario y enviándose al patólogo, ¿vale? Y si el patólogo os dice, sí, es un cáncer de ovario, entonces hay que ampliar la cirugía y hacer una cirugía reglada de cáncer de ovario. ¿Me seguisteis, Perfecto. Clasificación o estadiaje del cáncer de ovario, fácil. Estadio 1, 1A limitado a un ovario, 1B limitado a los 2 ovarios y 1C. ¿Qué significa C en el ovario? Cápsula rota, ascitis positiva o afectación en superficie. En el estadio 2, quedaros con la idea, hay implantes peritoneales, pero dentro de la pelvis. Y el estadio 3, cuidado, hay implantes peritoneales, pero ya fuera de la pelvis. La mayor parte de los cánceres de ovario se diagnostican en este estadio, en el estadio 3. Y estadio 4 es cuando tenemos metástasis a distancia. Bien, resumen del tratamiento del cáncer de ovario. Cáncer de ovario es cirugía más quimio, excepto ¿cuál? Disgerminoma, que es cirugía más radio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cirugía? ¿En qué consiste la cirugía de un cáncer de ovario? Es histerectomía, más doble anesectomía, más omentectomía, más apendicectomía y más linfaderectomía pélvica y paraórtica, ¿vale? Y a partir del estadio 1C, cuando ya la cápsula está rota, hay ascitis positiva o afectación en superficie, luego siempre hay que añadir poliquimio.
En el mejor de los casos, es decir, que sea un 1A o un 1B, podemos intentar en el ovario cirugía conservadora, especialmente si es una mujer joven sin deseos genésicos cumplidos, cuando los deseos genésicos no los tiene cumplidos, esta variante, ¿no? Entonces hace quistectomía, omentectomía, apendicectomía. Si es un G1 se hace solo seguimiento y si es un G2, G3 se hace monoquimioterapia. Pero la idea es esa, cirugía más quimio, ¿cuándo? A partir del 1C. ¿Os acordáis? Endometrio, cirugía más radioterapia. ¿Estáis centrados? Endometrio, cirugía más radio. ¿Radio cuándo? ¿A partir de qué estadio? 1B, G2, G3. ¿Vale? Ovario, cirugía más quimio a partir de 1C. Acordaros en el ovario, para recordarlo, ¿no veis esta regla mnemotécnica que siempre os pongo? Estadio C. Bien, a partir de este estadio, el C, hay que poner quimioterapia. ¿Vale? Venga, vámonos a descansar.